Bienvenido a nuestro canal Gnosis Bíblica. Hoy tenemos un tema en referencia al alma. Si el alma es mortal o el alma es inmortal. Mucho se ha discutido de parte de denominaciones cristianas que si al morir se termina todo, y hay también la doctrina que al morir no se termina todo, sino que hay una parte de nosotros que sigue existiendo, no en este mundo, sino en un mundo espiritual. Vamos a pasar a nuestro estudio. Nuestro estudio tiene que ver con el alma del hombre, que es muy diferente al alma de los animales. Nunca desaparece, nunca duerme. Introducción. Estimados amigos y hermanos, el tema de la existencia de una alma inmortal que sigue existiendo después que el cuerpo material muere, aseguran muchos que son enseñanzas paganas y no son bíblicas. Aunque hay muchos pasajes bíblicos, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, que indica que al morir la persona, una parte de nosotros siempre está consciente. Hay un grave error doctrinal propagado comúnmente por grupos religiosos como los adventistas y los testigos. Enseñan que cuando muere el cuerpo también muere el alma o pasa a estar dormida e inexistente, que solo existe en la mente del Creador. Según la historia, los primeros grupos en creer en la extinción del alma fueron los epicúreos en Grecia y los judíos saduceos en Israel. Ambos grupos decían que el alma y el cuerpo eran una misma cosa y que el hombre puede vivir a su antojo, ya que supuestamente al morir acabaría todo. En este estudio analizaremos si en verdad de que hay o no hay conciencia de nosotros después de que nuestro espíritu deja este cuerpo de carne y huesos. Revisaremos algunos pasajes del Antiguo Testamento de cómo pensaban los profetas, como también la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de los escritos apostólicos que creían ellos en referencia de la fe, de la vida eterna y que esperaban después de morir. Los tres argumentos, hay tres argumentos que utilizan estas personas que le llamamos los inexistencialistas, ya que estos tres argumentos que ellos dicen, tenemos el primer argumento, utilizan que la palabra muerte en realidad la sacan del contexto. Número uno, sacan del contexto bíblico la palabra muerte. ¿Por qué? Miren, esta palabra en hebreo es mut en hebreo y el griego thanatos. Su significado es ese de todas las funciones vitales de un ser vivo. Por lo tanto, lo contrario de la vida física que está sujeto a morir. En la Biblia, la palabra muerte también tiene el significado espiritual de separación, lejanía, ausencia del hombre con Dios. La condición para este estado es el pecado. Lo podemos ver en Efesios 2:1. En el libro de Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Todo ser vivo experimenta la muerte en cualquier momento. Morir es parte de la misma existencia. No podemos morir físicamente sin antes no haber existido en este mundo material. La condición de estar vivo es que todo lo que respira es un ser viviente. En Génesis 7:21 y el 22. El primer hombre, Adán, recibió el aliento de vida en Génesis 2:7. Eso ya lo conocemos muy bien, que Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida. Continuamos. El otro argumento de estos inexistencialistas dicen que la Biblia algunas veces señala a los cadáveres como dormidos. Esta expresión se trata de un eufemismo. Jesús utilizó esta manera para indicar que los que mueren oirán su voz no están completamente inexistentes.
En su época se usaba para denotar los cadáveres porque dan la impresión de que están dormidos. Pero sabemos que el que está dormido sigue existiendo, aunque no esté consciente de lo que está pasando a su alrededor. La Biblia hace esta referencia indicando el estado del cuerpo muerto. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Mateo 27:52. El verso dice literalmente cuerpos que habían dormido. No existe ningún versículo en la Biblia que digan que duerma el alma o el espíritu. No se debe mezclar una cosa con otra. Vamos al tercero. Dice del argumento de esta gente, de los inexistencialistas, ellos citan mucho Eclesiastés 9:5, la mayoría de ellos, donde habla de que los muertos nada saben, ahí en Eclesiastés 9:5. Lo que la mayoría ignora, que el libro de Eclesiastés aparece la frase debajo del sol 29 veces. El contexto de este libro es lo que se ve bajo el sol, no lo que se ve en el cielo o en el infierno. Cuando Salomón dice que el muerto nada sabe o nada siente, está señalando los cadáveres que vemos de las personas. Un hombre, por mucho que se haya esforzado por su vanidad, después de su muerte solo podemos ver de él un cadáver inerte, sin más participación en el mundo. Entonces, cuando se habla de dormir, se está refiriendo a la apariencia que un cadáver o un muerto nos da a la vista. Por eso se dice está dormido. Pero ustedes saben que una persona dormida no necesariamente ha dejado de existir, ¿verdad? Ahora pasamos a argumentos de la existencia de conciencia después de la muerte física. En el viejo pacto la inmortalidad era un tema dudoso y nublado. Algunos escritores decían que todo el ser dormía en la tumba, mientras que otros decían que solo el cuerpo, pero Jesús, por su evangelio, habla de vida y no de muerte. Tanto las almas del justo y de los injustos es considerada que tendrá un fin inmortal. Unos para la vida eterna y otros para condenación eterna. Mateo 25, versículo 46. A continuación vamos a revisar varios argumentos a la luz de las Santas Escrituras que nos ayudará a comprender si en verdad hay o no hay una conciencia, ¿verdad?, después de que morimos en Cristo Jesús. Primer argumento. El cuerpo es una casa del espíritu y del alma. Vamos a ver, dice así. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Según de Corintios 5, del 1 al 2. Aquí en el contexto de este capítulo está hablando acerca de la condición de que va a tener el cristiano después de dejar este cuerpo mortal. El cuerpo es una entidad mortal. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7, versículo 2. Aquí está completamente, y entendemos todos, que el cuerpo carnal, el cuerpo material, desaparece, se hace polvo. El cuerpo regresa de donde fue tomado, y el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eclesiastés 3:20, 12:7. Aquí en el libro de Eclesiastés está hablando acerca de la muerte natural, de la muerte pues normal de todo ser vivo, sea por un accidente, sea por alguna enfermedad o sea por un asunto natural, podemos decir por vejez, ¿verdad? Está claro que el elemento mortal del hombre es el cuerpo físico, eso estamos muy claros. Y es su cuerpo el que vuelve a la tierra. Eso lo comprendemos muy bien porque muchas veces cuando las personas abren las tumbas, lo que encuentran solamente tal vez, posiblemente son los huesos, en algunos casos pues casi nada. No su alma, dice, no su alma ahora bien. ¿Y el alma qué pasa con ella?
¿para dónde va? ¿Ya? Entonces, si sabemos que el cuerpo es el que desaparece, el alma, ¿para dónde va? Que es la que nosotros consideramos que es una parte que sigue existiendo después de que este cuerpo deja de ser. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. En esta enseñanza, nuestro Señor Jesucristo hace la diferencia entre el alma y el cuerpo, pues si fuese lo mismo, no hubiese afirmado tal situación de cómo muere el alma y el cuerpo. Hay diferencia, no son los mismos. Están unidos, pero cada uno tiene un fin distinto. Eso es lo que debemos de entender. Están bien unidos como uno, ¿verdad? Están bien unidos como uno, pero a la hora de separarse, ¿verdad? Uno va al polvo y el otro va a otro lugar, al cual nosotros conocemos como el mundo de los espíritus. La muerte del alma y la del cuerpo físico tienen diferentes destinos. Ambos están unidos como uno, pero al faltar uno de ellos se pierde la vida como se conoce y se da la muerte físicamente. Está completamente entendido. El alma sale del cuerpo. Aconteció que al salirse del alma, estas son narrativas en la escritura, dice, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre llamó Benjamín. Génesis 35:18. Como podemos entender en este pasaje, el alma está dentro de nuestro cuerpo. Es parte de nuestro ser. El espíritu que viene de Dios, el cual da la vida a nuestro cuerpo, esa vida terrenal está acompañada de la voluntad y la conciencia. Somos un solo ser formado por el espíritu, alma y cuerpo. Lo podemos leer en 1 Tesalonicenses 5:23. Aquí Pablo hace referencia de todo lo que es el ser de la persona. Y habla acerca del alma, del espíritu y del cuerpo. No habla de una sola cosa. O sea, no indica solamente el alma o el cuerpo, sino que hay tres elementos inseparables en este momento cuando el hombre está consciente en esta vida terrenal. En otros tenemos, dice, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, según de Pedro 1:14. Aquí Pedro dice que abandonará el cuerpo. Entonces, quiere decir que Pedro reconoce que no solamente está constituido de un cuerpo físico, sino que hay algo en él que al morir sale y va hacia un lugar, en este caso, donde está Cristo. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Lucas 20:38. Eso fue algo propiamente, una enseñanza propia de la voz de nuestro Señor Jesucristo. De Él dice que para Dios todos estamos vivos. Porque hay una parte, es lo que quiero que entendamos, hay una parte de nosotros que después que morimos sigue existiendo. No quedamos en una inexistencia, sino más bien hay una parte nuestra que va y es reconocida por Dios. Pero sabemos que Dios dice que estamos vivos para Él porque Él nos reconoce y sabe que estamos ahí. Los saduceos, la secta de los saduceos, negaban tanto la resurrección del cuerpo como la existencia viva y consciente de las almas de los fallecidos. Este era una de las doctrinas que manejaban los saduceos, que aún creo no creían ni en los ángeles. Continuamos. Segundo, en la escritura, el segundo argumento, en las escrituras antiguas se menciona conciencia en el Seol. La palabra Seol aparece en el Antiguo Testamento únicamente. Está relacionada con la partida de los muertos, pero no es la tumba físicamente, como algunos quieren enseñar, sino más bien se usa para indicar dónde van el alma, que no es el cuerpo físico. Este concepto los judíos griegos lo tradujeron por la palabra Hades. Es el inframundo donde están las almas de los muertos. El Seol o el Hades es un lugar no físico, sino más bien espiritual. El mismo Jesús habla de este lugar. En Lucas 16, del 19 al 31, Jesús nos enseña que después de morir
hay un lugar donde hay conciencia y hay un castigo o una recompensa, dependiendo de cómo nos hayamos comportado en esta vida terrenal. Algunos dicen pues que es una parábola y que no es algo real. En las escrituras nunca se encuentran estos lugares en plural, como que existieran muchos a cambio de las palabras. A cambio, las palabras sepulcro, tumbas, sí es aplicada. Nunca se menciona que existen varios Seoles o varias Hades. Más bien está hablando de un lugar. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas 1:7. Judas 1:7 hace referencia acerca de estas ciudades de Sodoma y Gomorra y él menciona que están sufriendo. Note que el verbo sufriendo está en tiempo presente progresivo. No dice sufrieron. Ellos aún están sufriendo el castigo que recibieron hace miles de años, pero de una manera espiritual, más allá del conocimiento que nosotros podemos tener. El tercer argumento que tenemos, los padres se reunían con su pueblo después de muertos. Dice que exhaló el espíritu y murió a Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Génesis 25:8. Y el segundo versículo dice, y estos fueron los años de la vida de Ismael, siendo de 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Génesis 25:17. Tenemos otro versículo. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Salmos 48:14. Si después de la muerte no hubiese nada, entonces, ¿cómo se puede guiar a alguien después de fallecer? Eso confirma que la existencia continúa. Si el cadáver de Abraham y el cadáver de Ismael fueron puestos a cientos de kilómetros de separación, entonces, ¿en qué sitio se reunieron con su pueblo? Eso demuestra que hay un lugar de reunión espiritual después de la muerte. Aquí quiero que entendamos, ¿verdad?, que esta expresión de unirse a su pueblo, tanto Abraham como Isaac, Ismael y Jacob hacen referencia, ¿verdad?, de que ellos fueron a reunirse con su pueblo después de muerto. Indica que hay una condición o una parte de nosotros en que vamos a estar, ¿verdad?, con nuestros familiares o con nuestras personas que son parte de nuestra vida en esta tierra, y como que hay una reunión, ¿verdad?, entre todos los seres que se van de este mundo. Jesús era argumento cristiano, ahora vamos a argumentos cristianos, dice de la existencia de conciencia después de la muerte física. Jesús enseña que los muertos están vivos para Dios. Eso ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Marcos 12:27. Con esta afirmación se demuestra que las almas de los muertos siguen conscientes en el mundo espiritual. Y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Mateo 17:3. En este punto, ahora, Moisés apareció hablando con plena conciencia delante de los apóstoles, mientras que su cuerpo aún sigue sepultado en un lugar desconocido hasta hoy. Los detractores dicen que fue una visión y no fue realmente una conversación con Jesús. Entonces nos preguntamos, ¿la transfiguración de Jesús fue un engaño acaso? Claro que no. Sí fue una visión, pero real, no fue una imaginación. ¿Qué sentido tuviera Jesús transformarse en luz ante los ojos de los apóstoles? Lo más seguro
mostrar que era verdaderamente el Mesías esperado por Israel, teniendo a los dos testigos a su lado, Moisés y Elías. Prueba suficiente de que en Jesús se había cumplido las promesas de un nuevo libertador y salvador. Otro evento es cuando Jesús está en la cruz y conversa con el de al lado, quien reconocía sus pecados, le pidió que se acordara de él en su reino. Y él le dijo: de cierto te digo, el día de hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Si no existiera una vida después de la muerte físicamente, Jesús no hubiera prometido al condenado que estaba a su lado entrar al paraíso. Si ambos estaban por morir, no en un futuro lejano, más bien en ese mismo día. Los detractores ponen una coma para separar la idea de que Jesús se lo promete en un futuro lejano, para justificar que no hay existencia después de la muerte. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Eso lo podemos leer en 1 Pedro 3, 18 al 20. En esta enseñanza del apóstol Pedro, menciona lo que murió fue el cuerpo de Jesús, pero su espíritu siguió existiendo en el mundo espiritual. Eso es lo que demuestra que Jesús, lo que murió exactamente fue la parte del cuerpo físico, pero el alma de Jesús, esa sí no murió. El espíritu de Jesús se mantuvo siempre existiendo. De tal manera, dice el apóstol Pedro, perdón, de que Jesús fue a predicarle a otros espíritus que estaban encarcelados. Tenemos otro argumento. La esperanza de los apóstoles de estar con Cristo después de su muerte. Vamos a leer. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausente del cuerpo y presente al Señor. 2 Corintios 5:8. Aquí tenemos nuevamente la esperanza del apóstol Pablo, en este caso, y denota de que algo iba a salir de él, ¿verdad? Pero ese algo no era el cuerpo físico, lógico, sino algo que en él estaba, que iba a salir de él al morir y iba a estar delante de la presencia del Señor. Tenemos otro versículo nuevamente del apóstol Pablo. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mi beneficio en la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Eso lo podemos leer en Filipenses 1, 21, 23. O sea, la esperanza y la fe que tenía el apóstol Pablo era que al morir su cuerpo físico no iba a desaparecer, sino que él iba a partir hacia un lugar espiritual. También dice el apóstol Pedro, dice: si también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. 2 Pedro 2:15. Aquí vemos también al apóstol Pedro la misma esperanza que tenía el apóstol Pablo, de que al morir hay algo que parte de nosotros hacia un lugar donde está Jesucristo. No nos quedamos inexistentes. Ahí seguimos conscientes, seguimos existiendo, ya no en la forma de cuerpo, alma, espíritu, sino de una manera espiritual. Una manera que sí seguimos existiendo. Sin duda alguna, los apóstoles Pablo y Pedro estaban seguros que al morir harían un viaje y estarían ante la presencia de Cristo. No es un tiempo lejano, sino inmediatamente después que ellos murieran. Vamos a tener las conclusiones. En estas conclusiones, la número 1 dice, el sueño o la inexistencia del alma es una trampa satánica para que la gente siga deliberadamente cómodos
en el pecado pensando que al morir simplemente desaparecen. La Biblia enseña en multitud de pasajes que el alma sigue consciente tanto para justos como para impíos. Las falsas doctrinas quieren confundir espiritismo con la existencia del alma, pero no es lo mismo. Espiritismo es la consulta y diálogo con demonios, lo cual es prohibido en Deuteronomio 18:11. Mientras que la existencia del alma tras la muerte corporal es una verdad bíblica absoluta confirmada en multitud de pasajes. La siguiente conclusión tenemos: el alma cuando abandona el cuerpo no se queda vagante o ambulante en el mundo. Las almas de los salvos están en descanso en el paraíso, donde esperan recibir su recompensa en el tribunal de Cristo. Las almas de los perdidos están en tormento en el Hades. El que fallece sin Jesús ya ha sido condenado. Juan 3:18. El juicio final será un evento demostrativo para que ellos sepan por qué serán lanzados al lago de fuego, donde serán atormentados por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Y su gusano nunca morirá. Isaías 66:24. E irán todos estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Mateo 25:46. Aquí podemos ver, en resumido, ¿verdad?, de que después que uno muere, la parte que sigue existiendo, que le llamamos el alma, esa parte, ese espíritu, va según lo que hayamos hecho en esta tierra. Unos van al castigo eterno y otros van a la vida eterna. Esos son los únicos dos caminos, no hay más. El alma siempre continúa existiendo, ya sea en tormento o con Cristo. Dios es espíritu, también su creación máxima tiene un espíritu, este no muere, porque procede de Dios, debido a que le pertenece a Dios y es eterno. Vamos a ver, hermanos, que según la exposición, está claro que al morir, o muramos, cualquiera de nosotros, usted, yo, cualquier ser humano, sea un hombre, una mujer, un niño, una niña, un joven, una mujer joven, hay algo que sale de nosotros. La Escritura le llama espíritu, que dice que regresa a Dios, según hemos leído. Pero ese espíritu tiene una conciencia. Esa conciencia es el alma. Es de lo que nosotros tenemos la voluntad, de la existencia que hemos tenido en este mundo. Y si vamos a recibir una recompensa o si vamos a recibir un castigo eterno. Muchas de estas personas tratan de dar a entender de que Dios es tan amoroso que no puede existir el infierno. Que si Dios es tan amoroso no puede existir un lugar donde hay un castigo eterno. Pero en realidad Dios es el que envía a esas personas a esos lugares. ¿No será que las actitudes de las personas mientras viven en este mundo son las que ellos mismos son llevados a esos lugares de tormento, su alma, su espíritu? Y en contrario, los cristianos, los que tenemos fe en Jesucristo, sabemos que al morir, este cuerpo desaparece en polvo, pero nuestra existencia, nuestra conciencia estará con Cristo. Gracias pues nuevamente, estimados amigos y hermanos. Solamente les invito, si ustedes así lo desean, suscribirse a este canal Gnosis Bíblica. También si le pueden dar me gusta, le agradecería mucho. Y si tienen comentarios en referencia a este tema, como siempre le he indicado, son temas pequeños, cortos, pero concisos y precisos de lo que son las doctrinas de la Biblia. Respetamos pues a las personas que no crean en una existencia después de la muerte. Lo respetamos, pero sabemos que está en un grave error. Gracias a todos. Que el Señor me los bendiga, me los guarde, me los proteja. Y tendremos próximamente otras explicaciones, exposiciones bíblicas de la Gnosis Bíblica. Y vamos a tener también ciertas
predicaciones ya más en referencia a la salvación de las almas de nuestro cada uno de nuestros ser. Gracias y nos vemos pronto.